hablar. ¿De qué vas a hablar? Me pregunta Alberto Franceschi arrancando el programa. ¿De qué podemos hablar? De lo que ocurrió esta semana. ¿A ti no te parece, Alberto? A mí me quedó una sola cosa en la cabeza. Por supuesto, uno se alarma cuando ve las imágenes de malandros correteando policía, ¿no? Y de malandros burlándose. Aquí estoy con tu pistola, comisario, y tal. Uno se alarma por eso. Pero al mismo tiempo uno piensa en las cosas y uno termina concluyendo que en realidad no es tan difícil entonces armarle un cuerpo de hombres en armas al régimen. Porque si son capaces, si de verdad alguien se hubiese dispuesto a crear un cuerpo armado en contra del régimen, no quedaría un solo invasor cubano en Venezuela ya. Porque por lo que estamos viendo en cuanto a sus capacidades para enfrentar a unos malandros de orilla, que entiendo yo que son unos tipos que se dedican al negocio de la droga, del secuestro, porque esas son las cosas que hay ahorita accesibles para el delito en Venezuela. Yo dudo mucho que unas personas bien entrenadas, conocedoras del tema militar y policial, no hayan sido capaces de armarle un grupo armado al chavismo en estos años, Alberto. Algo está pasando, alguien nos engañó en todo este tiempo. ¿No te parece? O es Yo más creo que difícil, o es más difícil de lo que yo lo estoy poniendo. no es que sea más difícil, sino que esto es una seguidilla de ¿cómo se llama? De complejos de la oposición, de sinvergüenzuras de la oposición y sobre todo de un mito, el mito de que esto solo puede cambiar mediante la democracia, el voto y el modelo constitucional y no sé qué regorgallas más. Esa es una soberana estupidez que vamos a pagar no sé por cuánto tiempo. Porque cuando se abandonaran esos mitos sería cuando puede haber efectivamente la insurgencia desde sobra gente que quiera organizarse armada en Venezuela. El problema es la iniciativa de las direcciones. Nuestro drama es tener esa dirección de cobardes y de aprendices de brujo de la oposición que, bueno, han venido de hecho pactando con la estabilidad del régimen. No puede olvidarse que todos estos lidercitos de clase media y alta han venido sucediéndose en la historia de los últimos 20 años con siempre la tesis, el axioma de que debe conquistarse por vía electoral el poder y debe desalojarse el poder chavista por mediante banderas electorales. Bueno, mientras eso tenga asidero en la población que también cree en esa estupidez, bueno, estamos mal, mi amigo, porque una vez que logres por fin tener una dirección que, digamos, denuncie, renuncie y proscriba esa política del mito democrático, habría que ver si la población está dispuesta. Creo que no, pero por lo menos habría una franja, una vanguardia, una minoría sólida como para emprender una tarea insurreccional. Pero eso, la verdad que eso no se inventa. Tú dices, tú hablas de un grupo armado. Grupo armado, si no tiene una convicción muy fuerte, política y formación de cuadros políticos, difícilmente pueda constituir algo que le dé un programa a esa subversión nacional. Sobran, ¿cómo se llama? Motivos para armarlo, pero el núcleo sólido, mira, lo mejor que se ha armado es el núcleo del pobre malogrado muchacho Oscar Pérez. Y sin embargo, bueno, chico, era bastante empírica la propuesta, ¿no? Y apelando a, no sé, a cierto impacto mediático, etcétera, etcétera. Yo lo conocí por iPod que nos llamamos 2, 3 veces y su grupo que murió con él, por cierto. Yo perdí todo contacto con ese núcleo porque los que me llamaban a mí, todos estaban ahí. Abraham y el otro, el hermano, que estaban allí en la casa de Saljunquito, sapiada por una infiltración interna incluso de ellos mismos. Entonces, eso es lo más, ¿cómo se llama?, simbólico que ha ocurrido en esa voluntad de generar una resistencia armada. Pero eso no quiere decir que sea solo la única que pueda darse. Puede haber una decisión. Lo ideal sería una decisión militar. Gente se supone que está entrenada, pues se supone que tienen práctica en este arte de la confrontación armada, pero seguimos esperando por años y años esa fracción de las propias Fuerzas Armadas
que ha sido matada en el huevo por esa oposición también, porque los han sapeado. El Julio Borges ganó fama como gran sapo, chico, del llamado golpe azul. Pero Y es dentro un de todo hecho, de esto, verdad. pero dentro de todo esto también, ¿no? Ha habido como un exceso de expectativa. Yo creo que uno de los grandes fakes, Alberto, que se han vendido todos estos años, es la teoría falsa, que desde mi punto de vista es una teoría completa y absolutamente contra la natura basada en supuestos falsos, que es la teoría de los comacates. La existencia de los comacates, la existencia de un grupo de comandantes, entendido comacate como la suma de las palabras comandantes mayores, comandantes mayores, tenientes, los capitanes y tenientes, comacate, comandantes mayores, capitanes y tenientes, comacate. Sí, eso ha sido una estafa. Eso ha sido una gran estafa porque en realidad se alega que fue un movimiento de comandantes el que se hació el 4 de febrero y eso es mentira. Eso ha quedado la historia se ha encargado de poner en su sitio a los golpistas del 4 de febrero como un movimiento que iniciaron unos generales en su pelea por el poder y que al final la cosa cogió un movimiento solo y bueno, yo hubo que salir a restañar los problemas que quedaron porque la cosa se frustró y la cabeza de ese golpe de generales era Ochoa Antic. Eso está ya debidamente asegurado. Lo dicen todos los agentes de inteligencia del entonces, lo dicen todos los jefes de inteligencia del momento, por lo tanto yo no le voy a llevar la contraria a ellos. Pero cuando nosotros analizamos la estructura misma de esas Fuerzas Armadas venezolanas, Alberto, el ejército de Venezuela jamás se ha dividido de forma horizontal, que quede la única vez que ocurrió, y fue por motivos muy puntuales y bien particulares, obviamente generacionales y de facto, fue cuando Pérez Jiménez y su generación insurgieron en contra de esa generación gomecista de los llamados generales de Chopuepiedra, porque pero no era solo horizontal. ¿Cómo? No era solo horizontal, había división vertical también. ¿Y qué general se fue con ellos? Bueno, no a eso cuando yo digo una división horizontal, me refiero a que la división se genera desde los cuadros medios hacia abajo, desdeñando todo cuadro superior, que fue lo que hizo sí, la generación perejimenita. En esa época los coroneles eran casi generales, o sea, la visión, porque la general llegaba muy poco, chico. Claro, pero era más en carta, qué sé yo, dos, y tres no se llegaba más, por escuela, no se llegaba por escuela. Obviamente, allá había una generación que se había formado en la Academia Militar Incipiente, con sus malas y sus buenas, que decía, para nosotros poder llegar al poder, tenemos que sacar estos tipos de aquí. Eso fue lo que los tipos pensaron. Creo que ha sido una excepción en todo este tiempo, en todos estos 200 y tantos años pero de historia. Había coroneles. Pero era la minoría, Alberto, no era la cosa, es que eran no fueron la cabeza. Poco, lo de alta graduación eran pocos. Bueno, pero la cabeza, ¿quién fue? La cabeza fue Pérez Jiménez Pérez Jiménez y el Gaucho Albó. Esos fueron la cabeza del 48. Me estoy refiriendo a los alzados del 45. Ajá, es que yo me transporté al del 58. No, en el 45 hubo un genuino movimiento de comacate. Razón, efectivamente. Pero fíjate que parece que el ejército venezolano, los militares venezolanos, vienen marcados de alguna manera, bueno, por aquella cuestión de lo que pudo haber sido la pérdida inclusive la propia pérdida o desaparición de la Capitanía General de Venezuela con la existencia de dos ejércitos, del ejército de Oriente y del ejército de Occidente. Cuando Bolívar fusila a Piar y cuando se unifican los ejércitos de Oriente y Occidente, se acaba aquella cuestión de más de un general. No, aquí hay un general que manda y aquí hay un alto mando y punto. Eso parece que ha marcado la historia de Venezuela en cuanto al estamento militar. Y pareciera que no se mueven los comacates, que es mentira que existen unos comacates, sino hay un estamento superior ligado al poder que decide dar el paso. Entonces, eso de nosotros estar esperando unos comacates ha sido más terrible la espera de unos comacates que la espera de una invasión gringa. Así es. Yo te voy a ser sincero, yo esperé siempre era una fractura en la cúpula también. Y tuve pruebas fehacientes de que esa cúpula había resquebrajamiento y tal, y es más, hubo testigo visible de esa fractura. General Vivas, por ejemplo, General Baduel, uno que no recuerdo su nombre ahorita, que también era el grupo Baduel, coroneles como Game Bustamante, son tipos, todavía están presos por pensar, como te estaba explicando, de hace 12, 15, 18 años. Son gente que se la jugó completa.
y fueron sapeados y aplastados. Esa es la verdad. O desgastados a lo largo de años y años de prisión. Ahora, eso es la pregunta pertinente en este momento. ¿Eso es aún posible? Exacto, esa es mi pregunta. Ajá. Hay quien diga que sí. Hay gente que se pone en contacto con uno. Yo sigo teniendo, digamos, esperanza en que eso ocurra. Puede ser una gran ingenuidad de mi parte, pero es que es el único clavo caliente al que uno se agarra. Porque no ve para esa oposición, yo lo que hagan es llorar. Si ves para el movimiento llamado el movimiento de masa, yo estoy muy viejo para pensar en estallidos espontáneos y vainas de ese. Si vas al movimiento estructurado, los sindicatos, todas esas organizaciones del pasado, esos son fantasmas vivientes. Y los pocos que hay son fuertemente reprimidos, segregados, y el hambre los revienta también. De manera que por eso pensamos en la ayuda externa también. ¿Por qué uno piensa que un ejército extranjero nos ayudaría a resolver problemas? Habiendo llegado a la conclusión de que no hay en la arena nacional ningún factor decisivo para lograrlo. Y entonces se llegó a pensar en la quimera de una invasión norteamericana, de una ayuda norteamericana. Es más, yo no me paro, vuelvo otra vez hasta fabricar una nueva ilusión, si quieres. Te la pongo en mi haber y al propio tiempo en el debe. La ilusión de que el Estado colombiano pueda verse compelido por necesidad de preservar su seguridad interior a tener que meterse. Yo no estoy hablando de una invasión que llegue a Huila, allá, ni siquiera a los valles centrales. No, estoy hablando de revolver todo aquello mediante una operación militar que ponga en evidencia que el Estado venezolano pierde territorio, por menor que sea esa pérdida, por culpa de un gobierno antipatriota y antinacional como el de Maduro. Y si hubiese una operación militar colombiana, yo la apoyo, pero sin ninguna duda. Y eso, por ejemplo, no está claro. Hay quien se horrorice de esto que yo estoy diciendo. No, ¿cómo va a ser? La patria sagrada, el suelo sagrado, la patria. ¿Qué suelo sagrado? Nada, chicos. Mientras el país esté ocupado por estos sinvergüenza del G2 cubano y del ejército cubano, aquí no hay dignidad de ningún tipo. Y el que quiera ayudarnos, bienvenido sea. Bueno, ahora, ¿cómo es que va a ocurrir este desenlace final? Dani, vamos a la discusión política más de fondo. El Estado tiene un límite de contener factores de crisis. Y efectivamente hay manifestaciones recurrentes y muy variadas de que ese Estado pierde el control sobre el territorio y sobre la población. Entonces, aquí hay, digamos, una de las explicaciones clásicas del Estado. La capa basal del Estado, así, población, economía, tierra, ganado, fuentes hídricas, infraestructura eléctrica, todas esas cosas que hacen a lo basal, a lo que sostiene la existencia del Estado. Eso está en un nivel de deterioro impresionante. Han descuartizado ese país como le ha dado gana, su economía y su población, 6 millones de fugados, chicos, de la hambruna nacional. Muy bien. La capa cortical, ¿a qué se reduce? Diplomacia y, ¿cómo se llama? Y ejército y policía. La diplomacia, ¿qué es? Un puño bandido pues haciendo negocio ahí, sobreviviendo con salarios en dólares y mandándole algo a la familia, pero ellos bien pagados con dólares en el extranjero. La capa, el resto de la capa cortical, ejército y policía, eso está en el peor estado en 50 o 100 años. Nunca hubo una peor situación de las Fuerzas Armadas que bajo este bandidaje rojo chavista y del dominio cubano. Y la capa conjuntiva, que bueno, implicaría todo ese cuerpo de instituciones, el aparato escolar, las fuentes, digamos, de distribución comercial, toda la red comercial mayorista y minorista, o sea, los transportes, todo lo que implica el funcionamiento, eso está reventado también. ¿De qué es lo que queda vivo? Hay el surgimiento de una nueva capa conjuntiva basado en la capa basal económica ultra minoritaria del contrabando, el dólar fácil que viene de la droga y las triquiñuelas que hace el gobierno para mantenerse a flote, que le dan acceso al consumo y al confort 5% de la población máximo. Ponle 10, 90% reventado de hambre y 10% que están nadando
en el país de jauja ese. Pero dentro de todo eso hay quien inclusive hace el siguiente llamado de atención, que en los momentos caóticos el régimen no ha dado ni muestra de derrumbarse ni un ápice, sino que por el contrario pareciera que logra surfear dentro de ese caos y atornillarse en el poder. Porque tiene por fin una base social sustituta de la gran base social que tuvo de asistidos y de subsidiados. El chavismo llegó a tener un 30-35% de la población que, y último, dependía chico, de la red bancaria estatista que le hacía llegar. Pues el llegue a fin de mes estaba en las mercalitos, en las bodegas populares, en el Pedeval, Pudeval, en todo lo que significara, y los bonos y bonos y bonos, y bancarizada toda esa población. ¿Entiendes? Eso desapareció, eso se lo tragó la hiperinflación, y entonces lo único que ha podido sustituirla es la actividad privada. O sea, logró, chicos, la actividad privada sobrevivir, claro, en un apartadísimo y acorralado y hambreado sector que logra, chicos, sembrar y comerciar productos, etcétera, o que es red también del comercio de contrabando importado, del comercio traído de Colombia, etcétera. Pero entonces, ¿qué hay ahora? Un florecimiento, aunque sea ultra minoritario y marginal, de nuevos comercios, de nuevas instalaciones comerciales, que son estos bodegones y estos restaurantes y tal, porque hay un micropaís chavista, capitalista delincuente, que ha logrado constituirse y funcionar. De ahí vive mucha gente, un parquero, qué sé yo, acomodando los carros del cliente del restaurante, el propio barman, el propio asistente mesonero. Pero y eso, Alberto, cuando tú lo mencionas es importante porque yo siento, cuando veo estos análisis de gente todavía pensando en soluciones electorales o en soluciones negociadas, una cosa que uno dice, bueno, pero o sea, esta gente habrá leído el país, porque ese sistema que tú describes someramente se ha convertido en una especie de sálvese quien pueda, y en medio de ese sálvese quien pueda, hay quien puede. La señora que limpia del hospital y que está cobrando por limpiar $10 diarios. Bueno, la señora se redondea $10 diarios por limpiar, por mantener el piso limpio, y le cobra a los familiares de los pacientes. Esa señora se lleva todos los días $10 para su casa, lo que son 50. La señora irá todos los días, la señora se meterá $70 a la semana, que algo hará ya con eso. Y le permitirá sobrevivir por lo menos más de lo que le da el salario que da el gobierno. Daniel, la explicación de por qué se sobrevive. Entonces la pregunta es, ¿cuántos venezolanos están en capacidad de sobrevivir de esa manera y están sobreviviendo y de alguna manera dicen, bueno, tampoco es para tanto? Ese conformismo, ¿hasta qué punto es el verdadero enemigo en este momento? Viviendo bien, 2, 3, 4%. Regular, apurado, otro 5, 6, 8% más. Alcanzadito y guapeando para llegar digamos, a las necesidades básicas, puede estar un 25, 30%. Esa señora que limpia, o sea, pero infinidad de operaciones que se hacen con el dólar. La escasez de dólar pequeño, de billete pequeño, es uno de los dramas de esta etapa. Es más, todavía se recurre a la moneda nacional, pero como una especie de pase, ¿no? Por la vía de las dádivas que le manda la familia a la gente. ¿Cómo se llama eso? La remesa. La remesa. Familias remesadas, para ponerle ese nombre loco. Familias ya que se habla de cifra. Remesa. Alberto, son? Ya se habla de cifras. Ya se habla de que el número de familias, de hogares venezolanos que dependen de la remesa ronda el 15% del total de la población. A eso iba. Entonces, estamos ante una franja de población que no tiene nada que ver con el confort, ni mucho menos, pero sí como sobrevivencia. Sobrevivencia, digamos, subsidiada por el trabajador venezolano en el exterior, los familiares, etc. De manera que han ido resolviendo. ¿Tú te has dado cuenta que el chavismo no anda persiguiendo panaderos y gente? Se acabó, bueno, cuidado, se acabó la persecución por los precios. Se acabó la persecución por las cuestiones de que si el precio es regulado, que si el pan regulado, que si el pan no regulado. Eso se acabó. Donde está la persecución, que es lo que nos dicen los
los comerciantes, que siempre son los que han sido, yo creo que los comerciantes han sido los más perseguidos y de forma más constante en los 25 años de chavismo. Han Sí, sido eso es heroico. Bueno, son heroicos los tipos, ¿no? Que la persecución ahora es a nivel más chiquito. Es decir, el plan de la zona diciendo, mira, tú necesitas protección porque tú sabes que te puede pasar algo si tú no te acuerdas con nosotros. Es inevitable. El matraqueo de la alcaldía por la cuestión de las rentas municipales, el matraqueo para conseguir la harina, porque entonces la harina es importante, tengo que pagarle. O sea, hay una serie de alcabalización, hay una alcabalización del país. Así es. En el que entonces el empresario, el comerciante, el que todavía quiere guapear, y hay bastante comerciantes en Venezuela guapeando, para poner un kilo de queso a la disposición del venezolano que recibe plata de la remesa que le manda a sus familiares, para poner ese kilo de queso bueno, el señor tiene que pasar como por 5 alcabalas. Entonces, eso es lo que le preocupa ya al comerciante y al ciudadano. Oye, que yo sí consigo el queso, pero tengo que pagarle al plan, tengo que pagarle a este, pagarle al otro, al otro, al otro. Pero en todo caso, eso es un factor inflacionario, en estricto sentido. O sea, las alcabalas las termina pagando el consumidor final, ¿sí? Pero ese acomodo delincuente de la economía ha ido floreciendo cada vez más en capas más amplias y puede efectivamente estar alcanzando un 35-40% de la población. Estoy hablando de migaja, de vivir de repeles. Los verdaderos bancarizados, es decir, el de la cuenta del Banco Venezuela chavista activista, ¿cuánto le están dando? Si no le dan, escúchame, por lo menos el equivalente a 80, 100 dólares, es decir, estamos hablando de 180, 200 millones de bolívares, entonces está pasando hambre, porque eso es lo que cuesta, chicos, la mitad de una cesta básica, ¿entiendes? O la tercera parte de una cesta básica. Yo me pierdo ya en los números. La supervivencia básica como para llevar, garantizarte una arepa al día. Exacto. Entonces, para hablar en términos de supervivencia, para garantizarte una arepa al día y un cigarro y un café, estamos hablando de 100 dólares al mes. Exacto. Pero eso, Alberto, sí. El asunto va por aquí. Alberto, hay sociedades que se acostumbran a eso. Yo vi la discusión que hubo en España cuando en el pleno gobierno de Zapatero surgió un fenómeno que se llamó los mileuristas. ¿Qué era el fenómeno de los mileuristas? El fenómeno de los mileuristas. No, ahorita es peor. En el gobierno de Zapatero surgió el fenómeno de los mileuristas, que eran personas que vivían con un sueldo de 1.000 euros y tenían que apañarse. Pero luego surgió el fenómeno peor, los menos que mileuristas. Sí. O sea, de gente que tenía que vivir con menos y nada pasó. La sociedad entonces termina acostumbrando a estas cosas y termina diciendo, bueno, yo aquí no importa, yo aquí aguanto, me tengo que encalar trabajar para conseguir 100 dólares al mes porque tiene una arepa al día, cigarro y café. Bueno, no importa, con la gran cosa. A mí me preocupa ese conformismo, Alberto. Sí, Daniel, pero estamos ya en un terreno complicadísimo que es política y sociología, sociología y movimientos sociales y política. ¿Cómo armar esa nueva etapa de la sociedad española para seguir en el ejemplo? La sociedad española hoy por hoy es impensable sin el clientelismo partidista y es lo que explica el relativo triunfo del Partido Socialista y del partido del PP, de la herencia de Rajoy. Pues. Esos son partidos que nutren el mercado interno español con por lo menos, chicos, 6, 8, 10 millones de salarios o semisalarios vía la administración pública de las clientelas del partido. Y eso es lo que hace que el crecimiento de una organización como Vox precisamente busca su refugio, es en los que trabajan de verdad, los que madrugan. Claro. Y hay un desplazamiento. Se nos fue tu audio. En Madrid se está dando esto. Ahora sí. En Madrid se está dando este fenómeno que es que el Vox se hace poderoso, es en los antiguos bastiones comunistas, en los antiguos bastiones obreros. Claro, porque pues, en los sectores, es una cosa impresionante, el crecimiento del movimiento sindical asociado a Vox es una cosa que es bastante llamativa. ¿Por qué? Porque la gente lo que dice es una cosa simple. Mira, yo lo que quiero, yo no tengo miedo a trabajar, yo quiero trabajar, pero que me pague lo que me corresponde y que mi salario me rinda. Y que no venga un malandro a robármelo. Eso es lo básico. Pero hay dos fenómenos, Alberto,
Y te lo comento porque me he dedicado esta semana a otros temas, pero he revisado con cuidado cosas que están saltando en las redes sociales venezolanas como mensajes de la propia sociedad. Yo vi esta semana el mensaje de un muchacho que creo que está en Venezuela, que desde su teléfono y con sus audífonos él grabó un mensaje como para desahogarse, diciendo que él ve con frustración como la gente siente que sí, la gente pide que Venezuela tiene que cambiar y que todos tenemos que volver a Venezuela y que Venezuela tiene que volver a ser otra y maldito chavismo, etcétera. Pero ese mismo venezolano es capaz de tener un negocio y pasar de vender la recarga de oxígeno de $5 a venderla en 500. De una especie de canibalización interna dentro de la propia sociedad, donde todo el mundo está interesado en ver cómo le saca los dólares al otro. Y donde la falta de solidaridad interna dentro de una grave crisis se materializa en cosas como el reclamo que hace muchísima gente. Mira, si yo no tengo $1,000 al día para tener un familiar hospitalizado, no, mi familiar se va a morir, se tiene que morir en la casa. También es la barbarie de un capitalismo delincuencial. Pero de un capitalismo delictivo, asaltante dirigido por unos malandros. Entonces, ¿cómo conciliar eso, Alberto? Porque pareciera que la gente dice, bueno, por un lado conformarme, esto fue lo que me tocó, y bueno, yo veré cómo hago, me voy con $100 al mes, y por el otro lado el que dice, mira, yo quiero que las cosas cambien, pero de alguna manera yo tampoco contribuyo para cambiar. Pareciera que hace falta un quiebre de verdad, o sea, que hace falta de eso que llaman en los Estados Unidos una intervención a la sociedad donde se les ponga frente al espejo y se le diga, esta es la cagada que estás haciendo, pero no hay quien lo haga porque no hay una clase política capaz de hacerlo. Y hay dos puntos críticos probables en la perspectiva. El surgimiento de capas cada vez más importantes numéricamente, agobiados por ese capitalismo delincuente que ha generado el chavismo, y lo otro es los que logran progresar, etc. Eso va a un proceso de diferenciación social. Nuevas clases sociales, eso es lo que está en perspectiva construyéndose. Hay una nueva burguesía que son los buenos, los Diosdado, los Rodríguez, ¿cómo se llama? Los Villegas. La silla es equivalente a Folmer, chico, de la familia Mendoza. Así es. Estos son gente potentadísimos. Bueno, esas clases sociales van a surgir entre ellos, chicos, mira, ¿cómo se llama? Parrandas de luchas y de conflictos de todo tipo. El lenguaje, y eso es una de las cosas que cuida el chavismo, tratar de mantener los viejos fantasmas de las viejas denominaciones, pero el equivalente a Fedecámaras de los años 60, 70, 80, 90 es el PSV, chico, la casta de malandrines del partido del gobierno. Eso va sedimentándose con un odio muy grande hasta esta gente. ¿Por qué la oposición tampoco cuaja? Porque por fin hemos logrado, y sí, lo hemos logrado, gente como tú, como yo y tantos otros, que remachamos la idea, son aliados del gobierno, son corresponsables de esta torta. Y ya no sabe la gente a quién odia más, si el chavismo o la oposición. Eso es un hecho. Esa vaina que tú has repetido durante 1 año, 2 años, ¿cómo se llama? Oposición falsaria y prostibularia. Eso está en el lenguaje de mucha gente. El que sean rapiñadores, las fortunas de estos dirigentes de la MUD, eso la gente lo conoce y lo detesta. Por supuesto que hay, la fuerza de ellos viene nada más y nada menos de la oferta de asociarse. Ellos están ahorita en las listas electorales buscando ver cómo sacan la cabeza, porque el que logran llegar a una concejalía por vía, no puede ser sino por vía de la MUD o de esas organizaciones, y entonces tiene su papa garantizada para los próximos años. Pero es que yo siento, Alberto, que inclusive, o sea, ya estamos viendo el venezolano que dice, coño, necesito por lo menos $100 al mes, vamos a ver cómo los consigo, tengo un primo afuera que me mandará 20, 50. Ojo que también se deriva hacia una gran iniciativa comercial y sin duda, industriosa para como emprendimientos lograr eso. Por supuesto, el señor que dijo, bueno, yo agarro mi carro y salgo a hacer carrerita y la cobro en dólares, también. O el señor que dijo, bueno, salgo a chaquear gasolina mientras pueda. Algo tendré que hacer, por supuesto que sí. Está el otro, el que teniendo algo que ofrecer de mayor nivel, sus servicios como médico o sus servicios como abogado, bueno, decide convertirse en, bueno,
Nada, $500 una consulta, porque yo no cobro menos de No, chico, $500. tampoco es así, Daniel. Cosas de ese No, no es tipo. así. No, Hay bueno, especulación en todos los segmentos. hay especulaciones en todos los segmentos, pero Alberto, hay pero profesionales que cobran. Yo no te he hay hecho un profesionales precio que justo. cobran, El no, precio justo sería hay profesionales que cobran a precio justo, pero cuando tú te revisas, por ejemplo, que una persona para hacer un simple trámite por la muerte de un familiar tiene que desembolsillar $2.500, $3.000 por su familiar fallecido. Oye, a mí me parece que hay alguien que se le está pasando la maraca ahí, ¿no? Ahí hay una ala malvada. Una ala malvada que es la Entre que el médico que usa te va a el instrumento firmar, del Estado. entre el médico que te va a firmar y todo lo demás que tienes que hacer, allá hay un poco, ¿eso quiénes son? Son personas Pero como tú curiosamente y como somos yo. asociados al Estado y a los privilegios del Pero ven Estado. acá ya va, discúlpame, y eso que está ocurriendo en el piso 5 del Hospital Universitario de Caracas y en el piso 9 del Hospital Victorino Santaella y en uno de los pisos del Hospital Militar, donde hay unos médicos que hicieron su juramento hipocrático, que montaron con el apoyo del Poder Ocinel clínicas paralelas donde se cobren dólares y todo el personal que está allí cobre en dólares y el que no tiene los dólares no entra, así se esté muriendo en la puerta. O sea, ¿cómo llamamos a ese personal? ¿Son extraterrestres? Los de juramento chavista. Bueno, muy bien, pero de repente no juraron ni por uno ni por el otro. De repente le juraron fue a In God We Trust. Y lo que en realidad les mueve el dinero, porque bueno, porque es la vida de ellos y es así. Daniel, la insensibilidad. La insensibilidad, no podemos hacer nada contra ellos, está bien. En un sector social. Perfecto. A lo que me refiero es a lo siguiente. Hay otro ciudadano, el que está viendo esto con horror. El que paga. El que dice, coño, yo he sobreviví al paro petrolero, yo sobreviví a toda esta vaina, sobreviví a todo esto. ¿Qué más me toca? Pero está el político que también está lanzado a una labor de supervivencia, que es este político que dice, coño, es que yo necesito un cargo, porque esto en algún momento se va a negociar, esto en algún momento se va a acabar y yo tengo que estar en la cola, porque mire ese huevón de Guaidó, un tipo que era un diputado electo por Vargas, que nadie lo conoce, llegó a presidente. Yo de repente, como concejal de Guadualito, en algún momento llego a ser aquí el representante de las fuerzas bolivarianas alzadas en medio de este rollo y termino yo siendo el jefe de la cosa, ¿no? Y te tengo una mala noticia. A ver. Que los que eran más honrados y más luchadores, la tentación se los traga. Yo te lo digo. Muchacho Di Gracia, por ejemplo, que era un luchador en... Bueno, varios que han caído. Lo de desgracia es una desgracia mayor. Yo acabo de recibir hace minutos, minutos antes de hablar contigo en este momento, una comunicación de una reunión hecha, una comunicación oficial, que inclusive podría revisarla y leerla para no calumniar a nadie, ¿no? Sino leer exactamente lo que dice la comunicación. La causa R, a través de su cuenta oficial en Twitter, la causa RBE, emite el siguiente comunicado. Este sábado 24 de abril, el partido de la causa R celebró una reunión de su dirección nacional con la participación de representantes de todos los estados de Venezuela. En dicho encuentro telemático de casi 100 personas que se hicieron por Zoom, se decidió ratificar la política de desconocimiento del régimen usurpador del dictador Nicolás Maduro, así como de mantenerse dentro de la plataforma unitaria que encabeza el presidente interino de Venezuela y de la legítima Asamblea Nacional Juan Guaidó. En este sentido, se seguirá rechazando y desconociendo las elecciones que no cuenten con las condiciones y garantías suficientes en el marco de un acuerdo con respaldo internacional que englobe una solución integral que necesariamente debe pasar por una elección presidencial. ¿Es eso una respuesta a lo que individualmente ha dicho Américo de Gracia o es una ratificación de lo que ha dicho? No lo sabemos aún. Pero lo interesante es lo que viene. Mira esto. De igual forma, el partido aprobó una nueva visión estratégica bajo la etiqueta ideológica verde laborista. Carajo. Basada en su trayectoria de lucha en favor del medio ambiente y en favor de los trabajadores. De esta forma, se presentó un refrescamiento de imagen y se asumió una agenda llamada Venezuela Libre y Sostenible con 3 objetivos principales. 1, la liberación de Venezuela para afianzar un modelo radicalmente democrático. 2, la promoción de un modelo económico productivo, inclusivo y ecológico. 3, la recuperación del valor del salario de los trabajadores y la mejora de sus condiciones de vida. Esta agenda será desarrollada en las regiones y con la participación abierta de la sociedad civil y la ciudadanía en general. La causa representa de tal manera un logo en el que se olvida aquel azul y amarillo que usaban y ahora tienen la misma R volteada
azul, verde y una matica encima, al lado de la R. ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, chico, menos mal que está la matica. Una matica ahí al lado de la R. Es como cuando los partidos socialistas empezaron a ponerse una rosa en el puño, ¿te acuerdas? Bueno, entonces sacaron una matica, la matica de Andrés Velázquez. O de Américo de Gracia, o no sé. Pero es una todo estafa. esto. Quien la haya hecho es una nueva estafa. Bueno, pero lamentablemente entonces uno tiene que pensar, ¿y esta gente por qué están haciendo esto? ¿Por qué no para sobrevivir? Para sobrevivir, no somos Alberto. Responsables, Dani. Nosotros no somos responsables, ni nadie es responsable del decurso normal de una sociedad que apela a recursos desesperados por tratar de sobrevivir. Eso es el negocio de Andrés Velázquez, ¿no? Que tiene que ponerse al día. Él montó un negocio hace 20 o 30 años revestido, chico, de dignidad, y la primera torta que puso fue hipotecar su propia victoria electoral, ¿bien? Contra Caldera, se dice. Y en todo caso, de ahí para acá es el declive, declive, declive. Si vas un poco antes, ves un dirigente obrero, peleador y carajo, y organizado y organizando gente, pero eso se le olvidó. Era el tipo de portón decidor. Toda esa gente ha venido a ser gestores de la rapiña, de la basurita que queda de la política clientelar. ¿Es acaso una esperanza nacional el partido de Andrés Velázquez? No, chicos, es esperanza para ellos y los bolsas que le rodean que pueden, bueno, votar o ayudar a pegar fiches de esa cosa ahora, que le queda ahí a la pero ahora son veganos. Veganos gluten free. No, mira, si ya nosotros llegamos a esto, donde un partido, aquí lo que falta es que Puerta Ponte se mete evangélico y salga con una Biblia en la mano a llamar, porque es que es una cosa que a mí sinceramente me molesta muchísimo de estos partidos de la izquierda retardataria, porque esos carajos estuvieron durante todo el tiempo que se asimilaron a la democracia falsamente, porque nunca fueron demócratas de verdad. No podían ver que un presidente de se tirara un peo porque le lanzaban encima las piedras y los ladrillos. No la mascaban para quemar carros de gente de ciudadanos comunes. Le lanzaban piedras, se entraban a tiro con la policía, se entraban a tiro con todo el mundo. Pero entonces ahora cuando hay una dictadura real, los tipos son pacifistas y veganos gluten free. Esta es la última. Esta es la última. El glorioso partido de Alfredo Maneiro ha decidido ahora que no, ellos se van a cambiar el color a verde y entonces van a ser un partido ecológico. Pero yo no sé si se la fumaron verde o qué coño. Aquí que lo que falta es que entonces salga, te vuelvo y te repito, lo que falta es que salga Gabriel Puerta Ponte y diga que eres evangélico, que eres el pastor Gabriel. Esto no tiene nombre, chicos. Estos tipos son corresponsables de esto, porque esa izquierda que estuvo durante todos esos años abriéndole la puerta al chavismo. El chiripero fue la última expresión organizada de los estertores de esa vieja izquierda, ¿bien? Y que acompañaron al doctor Caldera en esa aventura que ni él mismo entendió que era lo que quería hacer, derrotar los viejos dos partidos para montar ¿qué? La llegada de Chávez al poder, más nada, ni siquiera consciente o inconscientemente fue lo que facilitó. Mira, Daniel, conseguirte gente que haya mantenido las banderas democráticas y que siga en la pureza de esa bandera es tan difícil como conseguir izquierdistas como los hubo, y yo fui uno de ellos, que habiendo sido izquierdistas renegamos de esa vaina radicalmente y criticamos desde el primer segundo a este armatoste del chavismo, este estafador de esperanza popular. Entonces somos minoría. Los verdaderos demócratas y los ex izquierdistas que nos portamos con la misma honestidad intelectual para denunciar esta patraña del socialismo en Venezuela bajo Chávez y bajo su autoritarismo cubano. Eso somos la excepción, ¿no? El resto pero ¿a qué se debe ese fenómeno de que unos tipos que no tenían empacho en pegarle un tiro a un policía por la nuca ahora sean incapaces de quemarle un caucho al chavismo? O sea, esos que envejecieron, se regeneraron, o simplemente están gobernando uno de ellos. Envejecieron. Esa es la palabra, envejecieron. Eso ya no están pesos trotes, Dani. Ellos pueden asusar a los liceístas que echen vaina, pero no sé, por una rara intuición, los liceístas no quieren andar echando mucha vaina, porque la impotencia es lo que cunde en esos medios estudiantiles. La sobrevivencia y el regaño de la mamá, no te metas en esa vaina, muchachos, es mucho más eficiente ahora que nunca, porque es que de verdad, si tú te escoges el oficio de tirar piedra,
no sé si la cuenta para empezar, si te agarran de vaina y te desaparecen, o te torturan. Esa vaina no la había, chicos, en las manifestaciones estudiantiles, ¿no? Así que tú terminabas tus días o tu físico quedaba íntegro. La cantidad de destrozos que hicieron los chavistas en la juventud del Táchira, chicos, en aquella jornada de muchos meses, es una cosa inenarrable, los sufrimientos a la familia. Entonces, eso es una marca de la policía cubana enseñando, entrenando a estos verdugos del SEBIN, del DGCIN, etcétera, que hicieron estragos en esos movimientos. ¿De quiénes se salvaron de todo ello? Los que pelaban las nalguitas, como Guaidó, o como el otro que ahora es experto petrolero, ¿cómo se llama? Goicoechea. Goicoechea y todo. Bueno, pero es que la política venezolana se convirtió en una cosa, no sé, en la caja de las maravillas. Porque entonces un pendejo entra siendo estudiante y sale siendo experto petrolero. Y entonces unos entra siendo sindicalistas y salen siendo ambientalistas. Esto es una vaina que esto es para no creerlo, porque entonces yo me voy yo no sé entonces qué va a pasar mañana. Dani, es la extinción de un país, de una sociedad. Cuando yo me he detenido a decir cosas como esta que tú estás diciendo, me asalta la duda si Venezuela como tal no dejó de existir como nación y como Estado. Yo creo que ya pereció el Estado. Sí. El Estado es lo que configura la nación. No hay una nación en el aire, la hay a través del Estado. Y si ese Estado ha sido fisurado, ha sido reventado por toda clase de mafia y toda clase de penuria que padecen a la población que subsiste bajo esa frontera, ese es un Estado que se pudo haber hecho ya inviable definitivamente. Bueno, pero volvemos entonces al tema con el que iniciamos. Nosotros iniciamos esta conversación con el asunto relacionado a las acciones delictivas de grupos armados al margen de la ley, mejor armados que los propios. Hoy se mandaron un video de unos malandros bailando imagínate tú, bailando en chancleta. Una cosa maravillosa, bailando en chancletados, una cosa que tú lo ves y tú dices, esto es hasta poético. Oye, ese es su calzado totalmente bailando en chancletados con los fusiles y una salsa erótica de fondo. Eso era la cuestión. Como diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, un domingo normal cualquiera, any given Sunday. Entonces, cuando tú ves esas cosas, y cuando ves que los tipos echan a correr a la policía, cuando ves los videos de los policías, cuando escuchas los audios de los policías, oye, jadeantes a los tipos en medio de todo esto. Y eso corre, y como me llegó a mi WhatsApp, le llegó a media Venezuela, porque todo el mundo lo escuchó. Sí. ¿Qué excusa, qué siente un ciudadano común cuando escucha a los policías llorando porque un malandro no está mejor? Yo me tengo que poner al lado del malandro, porque si me pongo al lado del policía, el malandro me va a joder. Esa es la Venezuela que nos quedó. Estás describiendo el final del país, el final del Estado, el final de la economía formal. Es que muchas cosas están pereciendo frente a nuestros ojos y no se saca la conclusión de que ya no va más ese país de la democracia. Y siguen con la mariquera de la democracia, ¿eh? Siguen con la tontería de decir que la reconstrucción es posible con unas elecciones libres y unas elecciones legítimas y bajo su... ¿Qué vas a hacer con una elección, chico? Si no la trata de embellecer o ¿cómo se llama? O blanquear la trampa. Mira, Alberto, hoy hubo elecciones en Albania. Nosotros estamos grabando este programa el día domingo. Hoy hubo elecciones en Albania. Y hubo unas elecciones en Albania donde yo de lo primero que me di cuenta es Albania. Albania, que es un país, bueno, que ya te cuento yo, ¿no? Antes y después de Berhocha, bueno, ya te cuento yo lo que quedaba ahí en ese pobre país. Y a mí me llamó una cosa especialmente la atención de las elecciones. Que la gente iba con una simple, pedestre y vulgar hojita de papel. Marcaba su candidato, doblaba y mi hermano y yo lo vimos y nos moríamos de la risa. Y salían con su papelito, con su hojita y la metían en una caja plástica transparente, de esa en la que se compra para guardar. Donde se veía que caía el botín. Sí, pero tampoco es que es una caja plástica que mandaron a hacer para. No. Es una caja plástica, estos contenedores grandotes que venden en los grandes supermercados para uno guardar cosas y mantenerlas ordenadas en la casa, para guardar medias y ese tipo de cosas, la ropa sucia. Entonces tú ves la facilidad, es Albania, la facilidad con la que los tipos hicieron las elecciones y contando la cosa ahí y todo aquello. Y tú ves eso y entras en la dimensión de lo que tienen como elecciones libres estos tipos que dicen que son electoralistas y que viven como tales. Y ninguno de ellos te habla de qué significa para ellos unas elecciones libres. Porque para mí unas elecciones libres significa, número uno, va a estar esas máquinas.
Esa máquina me las eliminas para siempre. Ujú. Voto manual, caja Ujú. transparente y verificación ciudadana de todas las mesas. Y se puede. ¿Cómo no se va a poder? Con un buen sistema de internet, con una cámara web en cada mesa, tú solucionas este problema y no te pasa a nadie, que todo quede grabado. Número 2, un nuevo registro electoral permanente. O sea, tú no puedes, un nuevo registro civil. Ni siquiera el registro electoral, el registro civil. Tú A tienes que ver, volver a cedular a toda la población venezolana. así es. Eso, Así es. cuando tú lo dices de esa manera, volver a cedular a toda la población venezolana, significa que eso es un esfuerzo de depuración que te va a durar por lo menos un año. Entonces, todo el que le diga a uno mínimo, y con un buen equipo, supervisado internacionalmente y con tecnología de punta. Nadie en su sano juicio puede decir que aquí todo esto se soluciona con unas elecciones libres, porque el día, no, vamos a hacer elecciones libres ahorita en diciembre. Es mentira, porque no has depurado el registro civil, no tienes un registro electoral y quieres utilizar las máquinas. Todo el que diga, el que hable de elecciones libres sin hablar de estos asuntos y lo prometa además para el corto plazo, es un estafador, le está mintiendo al país, eso no va a ocurrir. Porque no te definen qué coño son para ellos las elecciones libres, sino que te lo venden ahí como un calmante, ¿verdad? Como un placebo para que la gente diga, no, estos tipos se están luchando, estos tipos, no, aquí vienen unas elecciones y ponen a la gente a repetir huevonadas. La gran pregunta entonces es, ¿cuánto falta por desquiciar? ¿Cuánto falta por sufrir las consecuencias de esta estampa política que ha gobernado Venezuela? No, yo creo, yo he llegado a la conclusión, de que eso que nosotros pensábamos, de que hay que acabar con la oposición falsaria y protibularia, porque es el muro de contención que el chavismo usa en contra de la salida del régimen del poder. Bueno, que eso tiene que llegar inclusive a que la acción armada en contra del régimen empiece fusilando a toda esa clase política falsaria y protibularia. Porque yo no me explico esto. Yo no me explico cómo aquí hay unos periodistas que se prestan para estas estupideces de estarle repitiendo los cuentos a los políticos. Entonces aquí es más importante cuántos meses de embarazo tiene la mujer de Guaidó que cuántas vacunas falta para inmunizar a toda la población. De que aquí se manejó, se van a manejar $100 millones de presupuesto para unas vacunas y lo están vendiendo como si fuese la gran vaina, pero nadie le ha dicho al país cuántas vacunas son esas, ni quién las va a poner, ni quiénes van a estar de primero en la cola. Entonces, cuando tú ves que hay como una concertación inclusive internacional con participación de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela en mentirle a la gente, tú dices, bueno, pero entonces aquí no es que solo se perdió Venezuela, es que ya esto es un reality show, donde cada quien hace su transmisión y echa su cuento y pinta su cosa. Porque tiene un podcast, Luis Ortega Díaz tiene un podcast. ¿Tú no has escuchado el podcast de Luis Ortega Díaz? Hablando de elecciones libres. Es una tragedia. Y el señor embajador de los Estados Unidos tiene un podcast. Aló, embajador. Entonces, coño, vale. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí con esto? Si cuando vemos para los lados... Siendo testigos de la evolución lenta hacia el agotamiento de todos estos modelos de gobierno, de oposición, de dominación externa, pactada o no por Cuba y con la anuencia de Estados Unidos. Es decir, nosotros nos ha tocado la desgracia de vivir esta lenta agonía del fin de un país y que deberá darnos la posibilidad de construir uno distinto, completamente distinto a este. Ahora, ¿cuándo es que viene eso? A partir del derrumbe de este. Ese derrumbe empezó, pareciera que sí, pero falta ver todavía escisiones sociales, digamos, fenómenos económicos desestabilizantes y sobre todo falta la voluntad de la gente para sacar de raíz esta plaga política del gobierno y de la oposición. Eso no necesariamente es un acto único, puede ser un proceso en evolución de crisis interna en el chavismo, crisis interna en la oposición. Hace año y medio, ¿dónde estábamos en la oposición, Daniel? No era que el 95% de la gente celebraba a este soberano Bolsa, Guaidó y sus comparsas para la esperanza de la MUT y la esperanza del gobierno. Hace un año estaba la gente en La Guaira esperando los portaaviones. Ajá. No, pero eso sucedió, eso fue después de la expectativa enorme del gobierno interino. Por supuesto. Bueno, eso yo te decía que tuvo que pasar, pero qué bueno que ya se acabó esa vaina.
el que todavía cree que Guaidó es parte de una solución, o de que Borges coño, conducirá, o de que el Caprilito, por favor, hace 3, 4 años Caprilito no era la última pomada, ¿cómo se llama? La última Coca-Cola del desierto. Ese estafador que nos vendió el alma en esas elecciones. Bueno, eso se ha ido, chicos. La lucha política no ha cesado. El antagonismo social, la dialéctica de partido, de Estado, de grupos sociales, la dialéctica de la ruina económica en perspectiva, no ha cesado de horadar y de reventar todos esos mitos. ¿Cuántos mitos faltan por reventar? No sé cuántos, pero quedan bastante menos de los que padecíamos hace varios años, que eran todos ilusiones y fabricaciones mentales absolutamente, ¿cómo se llama? Idealistas completamente, ¿cómo se llama? Llamadas a engatusar a mucha gente que nunca logró comprender nada de política. Creo que ahora la gente está empezando a entender que tenemos una calamidad histórica que hay que resolver con medidas radicales. Ahora, esa dirección para un cambio radical existe. No existe, Daniel. Uno hace esfuerzos con la gente de los repúblicos, tratando de poner nuevas ideas, que nos va a tocar competir con la matica de Andrés Velázquez, que todavía tendrá sus adictos y adeptos, y tendremos que abrirle paso a las llamadas ideas conservadoras y a ideas patriotas, verdaderamente patriotas, para poder imaginarnos un destino distinto. Mientras no se le dé oportunidad, yo no hablo que fulano a fulano, no. Mientras la sociedad venezolana no madure al punto de repudiar esta peste política del chavismo, de la presencia cubana, de la dirección cubana, de todos estos procesos y de la dirección política de la MUD, mientras no haya ese repudio, no estamos en el mejor momento, que está aún por venir. No, pero fíjate que es interesante la señal que nos da la causa R, porque si un partido como la causa R, que la R es de radical y volteas de paso, ¿no? Es capaz de salir y meterse a vegana. Oye, esto es... Lo que te está demostrando que esos son también del pasado. Y todas esas fuerzas se recrean en la estupidez política. Es que es una señal clara de que de verdad esa es una posición toda vegetariana. Todos los tipos que de verdad creen. Yo siempre se lo digo, mire, se lo digo a los que son veganos, aquí intentan convencerlo a uno, porque entonces ese es el problema, ¿no? Que el vegano es un promotor del veganismo. No solamente es que no come carne, no, sino que quiere que tú tampoco la comas. Entonces viene a decir, no, porque es que hay salchicha vegana. Mira, hermano, la salchicha es de cerdo. Y si no es de cerdo, no es salchicha. A ti no me vengas a estar vendiendo una salchicha vegana. De lo mismo le puedo yo decir, es un partido. No me vengas a venderme un partido vegano en medio de una situación donde el régimen es carnívoro. Así es. Coño, el régimen carnívoro caníbal, ¿vale? Que está acabando con la población, que está acabando con la sociedad, que acabó con los estamentos, que acabó con el Estado, que ha convertido a la nación en su principal enemigo. Y tú me vas a venir a decir que tú, no, mira, que cuidado con las maticas. Pero imagínate, imagínate dónde hemos llegado. Hemos llegado aquí. Entonces, esta izquierda ha pasado de defender los derechos de los trabajadores a defender los derechos del araguaney. Esto es una vaina que se cuenta y no se cree. Es que Venezuela se fue el carajo, chicos. Que esto se fue de largo. Yo nunca me imaginé que iba a haber una barbaridad como esta. O sea, estos tipos ¿para dónde van? O sea, ¿quiénes son? Tú escuchas entonces y a todos, porque entonces son todos estos actores que durante tanto tiempo uno inclusive hasta los respetó, porque yo sí respetaba a Andrés Velázquez, con todo y que le habían robado la elección del 93, yo dije, bueno, pero este tipo por lo menos es persistente, y por lo menos no es ladrón, lo veía llegar a la emisora en autobús y en taxi. Pensaba, bueno, está bien, y ¿te acuerdas? Cuando tenían un cargo en un principal y dos suplentes, y con ese sueldo, claro, tenían un solo sueldo. Y ese sueldo vivían 4, por eso que se la pasaban a recho todo el tiempo. Después cuando esa fracción parlamentaria creció, por supuesto cambiaron su forma de ser. Pero cuando tú te pones a ver las cosas, ese partido vibrante, enemigo de la corbata y toda aquella cosa, cuando tú ves a un Claudio Fermín, chico, convertido en el despreciable ser humano que es ahorita. Un tipo tan culto, tan leído y tan cultivado y de conversación. Tampoco era culto un carajo. De conversación tan profunda como nuestro amigo en común, Rafael Marín. Lo ves tú dándole esas monsergas para justificar sus posiciones. Cuando tú revisas las cosas que te dicen unos muchachos que eran dirigentes estudiantiles y que uno decía, bueno, por aquí por lo menos estos muchachos se formarán y de aquí podrá salir algo. Y los escuchas tú balbuceando las estupideces que balbucea un pobre diablo de la vida como lo es Freddy Guevara. Uno dice, bueno, debe ser que Venezuela está maldita, nosotros tenemos una maldición encima y no nos la vamos a sacudir.
Una nueva clase política surgirá de la explosión de esta tragedia pactada a 22 años ya. Esto viene, estos lodos, nunca mejor dicho, vienen de aquellos polvos. Esta es la vieja clase política que generó unos pimpollos que son peores que aquellos. Las corruptelas de la revista militar golpista se convirtió en el partidario de entregarle a la FARC, chicos, y al ELN partes del territorio para repartirse el botín del tráfico de droga. La Asociación del Comercio pasó de querer vender acero, chicos, a vender cocaína por la vía. ¿Cuál prefiere? ¿Cómo se llama? ¿Culiacán o el gremio allá de, ¿cómo se llama? De todas esas mafias mexicanas y tal, y ligadas al consumo norteamericano? Eso es una tragedia histórica. Mira, Dani, a mí esto no es que yo no me la voy a dar ahora de ¿cómo se llama? De previsor. Yo discutía con mi familia por allá en el año 2002, 2003, 2004, con mis hermanos. Decía, es que usted no sabe la crisis que viene aquí. Algunos recuerdan la clase que yo, ¿cómo se llama? Que las cosas que decía hace 20 años, 18 años. Y es que a mí me tocó estudiar las crisis, Dani. Y yo sabía que esta vaina iba para... Ahora, sí te soy franco, nunca creí que iba a ser de este calado, de este calibre, de esta profundidad. Yo creí que mucho antes se paraba, porque creía digamos, mi mayor ingenuidad, que había una burguesía, chico, que podía recrearse, digamos, en medio de las dificultades para proponerse como una dirección. Pero cuando tú ves esa degeneración de todos los segmentos sociales, empezando por el country club, que es una zona del perraje económico y político de Venezuela, tú dices, bueno, aquí pasa una cosa mucho más grave de la que imaginamos. ¿Cuál sector sano queda? ¿Cuáles de las grandes familias, todas prohijadoras de sus bolichicos cada una? Mira, lamentablemente de las grandes familias, sobre todo caraqueñas, uno se sorprende mucho cuando empieza a revisar casos de estafas y casos de situaciones y sociedades ilícitas y negocios chimbos, y te consigues entonces un apellido con Bit, te consigues un apellido López, te consigues un apellido Dani, chimbo. párate ahí, Dani. Mientras no se entienda que antes se hablaba de perraje cuando agarraban los barrios como los peores barrios, como, ¿cómo se llama? El semillero del perraje. El perraje ahora es de la Lagunita, chico, y del Country Club de Caracas. Allí anida el perraje fundamental, porque son los dirigentes del país, de la economía, de los bancos, de los periódicos grandes de Venezuela, de las televisoras. Yo no voy a negar que existan familias muy dignas y apellidos que se salvaron, chicos, de esa vorágine del delito. Los hay, y son más notables aún, y la República le tendrá que agradecer en el futuro y los respetaremos que se mantengan allí firmes. Pero el perraje existe, Daniel, el perraje de alto cotarro. Ahora, tú que has estudiado tanto las crisis y que la conoces, ¿tú sientes que el chavismo tiene una crisis ahorita? ¿Que esto se acaba? No. Esto está... No, está crudo, en una lenta descomposición y, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa vaina? Agotamiento. El chavismo se está agotando porque, mira, la savia de ese partido, de esa propuesta, eran, como decían ellos mismos, las masas. ¿Dónde están las masas, sí? Desaparecieron, Daniel. Ellos mataron de hambre 9 de cada 10 militantes, 9 de cada 10 adherentes. Así y con hambre, amor con hambre no dura. Amor con hambre no dura. ¿Y por qué el peso de la Fuerza Armada y por qué el peso de padrino en el gobierno del Estado? Y las peores mafias del país. Porque ya no tienen sino ese recurso. Ahora, ese recurso está en jaque ahorita en la frontera. Bueno, pero no solamente en la frontera, porque a los cuerpos policiales... que ahí los envainas cada vez que le mandan. Ahora, aquí han convertido lo que se vivía normalmente en las calles de Apure con el Arauca de por medio. Pero nosotros estamos viviendo ahorita la gente en la propia Caracas, a metros del Palacio Presidencial, resolviendo así las cosas. Yo no sé si en algún momento estos tipos, aunque sea por ocio, dirán, vamos a llegar a Miraflores, chicos, e irán y tumbarán las redes de Miraflores, y tomarán la foto adentro de Miraflores con la espada de Bolívar. No te extrañes, y con eso no quiero decir que esa va a ser la perspectiva. Te quiero decir que si pasa eso,
al día siguiente tiene un fenómeno aún más descompuesto de lo que estamos viendo ahorita. Porque las soluciones positivas a esta crisis, Dani, solo pueden venir de una gran confluencia de segmentos sociales de verdad conscientes e interesados en resolver el tema de qué tipo de economía, qué tipo de Estado, qué tipo de instituciones se adoptan. Y por ahora está pudriéndose aceleradamente lo que había, y lo que quedaba de lo que había se pudre a una velocidad impresionante. Esa pregunta que tú hacías es clave, lo de tú ves al chavismo regenerándose o ofreciendo algunas caras, etc. No, sí, pues no está podrido toda esa vaina. Podrido, ¿no? Preparémonos para ese escenario, para seguir viendo este escenario. La barbarie. La barbarie. Y lamentablemente, yo, si algo deseo yo de todo corazón, es que la barbarie se lleve de primeros a esos politiqueros falsarios y protibularios. Porque No de verdad, mira, que desaparezcan del mapa, porque el daño que han hecho ya es inconmensurable. Veganos o carnívoros, o evangélicos o católicos, lo que sean, pero ya basta. Se nos acabó esto, Alberto, por esta semana. Bien, hasta el domingo que viene, hasta el lunes.